noche, señoras y señores. Qué ganas teníamos de encontrarnos de nuevo con ustedes. Esperamos que ustedes también tengan ese deseo de compartir un ratito de esta noche con nosotras, con este trío que hoy se ha convertido en dúo porque nuestra compañera Saro Brizón está malita, con un constipado de estos que están de moda, pero que la próxima semana la rescataremos. Estoy con Albertine Orleán. Feliz Año Nuevo, Albertine, aunque ya nos lo hemos dicho, pero para decirlo en público, también para ustedes, para todos los telespectadores, televidentes de Canal Nortevisión y de TAK Televisión Online. Como siempre, dispuestos a compartir con ustedes pues noticias, pues cositas que son de interés de todos, cosas de actualidad, cómo por ejemplo, es este proyecto que inicia con el año la asociación AOC y de la que es presidenta y fundadora Albertine, ¿quién mejor que ella para contarnos cómo va ese proyecto, en qué consiste, quiénes estamos implicados, en fin, muchas cositas. Albertine, empieza a contarnos, muchas cositas. por favor. Pero bueno, un abrazo a todos los que nos están viendo y gracias por estar ahí todas esas tardes, noches que pueden hacerlo, de verdad, y un beso grande. Y cuento que a mí me encanta arrimar el ascua a mi sardina. A ver. Bueno, es un proyecto que tú conoces porque tú eres asesora en AOC de proyectos culturales. Entonces se trata, muy resumidamente, porque yo me entusiasmo y coge carrerilla. Y cojo carrerilla, pero me voy a contener los impulsos y diré que es un proyecto en el que queremos ir rescatando a través de sus historias, editando libros dentro de la colección literaria AOC, y ir rescatando a esos héroes que existen, que han existido dentro de la sociedad canaria y que han sido olvidados. O personajes de los cuales solo están a la palestra unos cuantos, merecidamente, por supuesto, los que están ahí, merecidamente. Pero bueno, que hay otros que han influido en la cultura e incluso en la historia de Canarias, de las Islas Canarias, y esos están olvidadísimos. Y lo que queremos es... ¿Olvidados, Albertine, o silenciados por algún motivo? No sé, eso sería ya profundizar en cosas que no quisiera. Olvidados, silenciados. Hoy las prioridades actuales pueden ser otras. Nuestro cabildo, gobierno de Canarias, etcétera, cuando hace cosas de premios y todo lo demás, pues evidentemente se lo hace a personas vivas, yo qué sé, pero creo que deberíamos rescatar muchas cosas muy interesantes del pasado, ponerse en contacto con los familiares de esas personas y contar sus historias. Creo que sería muy bonito y premiar póstumamente a todos esos. Sí, ya que no se hizo en vida, como deben ser los homenajes, ¿verdad? Claro. Pues sí, ¿por qué personaje vamos a empezar esa nueva parte de la colección de libros AOC? Que sería novela histórica en este caso, En ¿no? este caso, sí, bueno, se me o ve el biografía, plumero. Una mezcla, ¿no? Va a ser una mezcla de biografía y novela histórica, ficción histórica. Pues como yo no voy a esconder mi plumero, el plumero es que vamos a empezar por mi tío abuelo Wenceslao Perdomo y Benítez. Ese va a ser el personaje y va a ser el primer libro que hagamos. ¿A qué se dedicó tu tío abuelo Wenceslao? ¿Qué hizo? Pues mira, mi tío abuelo Wenceslao, les cuento muy rapidito la historia, pues era un niño monísimo, bueno, estupendo, y qué voy a decir yo de mi tío abuelo, que desde chiquitito quería ser médico. De hecho, cuando iban a una finca que tenía la familia, él le daba por un pájaro herido, pues se lo llevaba, no le ponía betadine, porque estamos hablando de los primeros 10 años del siglo XX, es decir, estamos hablando de 1910, 1905, en el que él era un niño de 10 y 15 años en ese momento, porque nació en 1895, el 8 de diciembre de 1895, entonces iba siempre con 5 años más de lo que llevaba el siglo XX, claro. Y bueno, y entonces él era un niño muy curiosito para eso y curaba a la lagartijita, no sé, tenía al menos esas intenciones y creció con el deseo de ser médico, que consiguió. ¿Se hizo médico? Y se hizo médico. Llegó a ser teniente médico dentro de las tropas de policía, también. Se hizo militar y llegó a ser eso, teniente médico dentro de las tropas de policía
en este caso de la 14ª mía, compañía. ¿Y dónde ejerció esas dos carreras, militares y médica? Él, le cuento la historia, él en 1916, que tenía 21 años, ¿no? Más o menos, el hombre se nos fue a Barcelona. Estamos hablando en un contexto sociocultural y político bastante peliagudo ya ya en Canarias, porque Canarias era el lugar de mira, digamos, por su historia estratégica, salía en muchos tratados por ahí, porque era un puente de unión hablamos de África, de América, de la península, y habían también bastantes problemas económicos y políticos en las islas, porque estamos hablando de que estábamos ya en la Segunda Guerra Mundial, 1914. Entonces, había muchos componentes explosivos dentro de lo que era la burguesía y la sociedad canaria de la época, aunque era eminentemente de temas de cultivos, etcétera, no hablamos que fueran capitalistas y todo esto, ¿no? Y bueno, dentro de toda esa historia convulsa del momento, pues él, claro, quiere estudiar medicina y se tiene que ir a Barcelona, ¿no? Y sufre bastantes penurias. Tengo cartas de él, 43 cartas desde 1916 hasta una, creo que en marzo-abril de 1921, y él muere en julio. Esa fue la última carta, y esas cartas se las mandaba a mi bisabuela. Y le contaba... ¿Tu bisabuela que era su madre? Que era su madre, efectivamente. Y entonces le contaba que si le mandaba los 5 duros... ¿Es fácilmente legible su letra? Bueno, a mí me ha costado un poquito. ¿Te ha costado? Porque hay una primera... Porque si tenía letra de médico, desde luego sí, ya mal andamos. Sí, qué divertido. La primera carta que yo tengo de él, de 1916, la letra es redondita, monísima y perfectamente legible, como de una chica, toda redonda, toda emotiva. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, esa letra se vuelve más grande, más puntiaguda, más como... más de médico, sí, bueno, si la cogías un grafólogo te iba a sacar otra... Sí. Pues derivaciones de eso, ¿verdad? Pues de su estado anímico. Queremos contratar un grafólogo para que nos hable de la personalidad real de Wenceslao, sí, para poder meterla dentro de lo que va a ser su biografía, que parte de ella evidentemente va a ser una biografía ficción, porque claro, sí, atando cabos de lo que lees y de lo que era la época en la que vivió. Y estamos hablando que ha pasado un siglo. Sí, efectivamente. Yo te confieso que el género epistolar es uno de mis géneros preferidos. ¿Te gusta? Yo he escrito, sí, muchas cartas ficticias y muchas también reales, ¿no? Porque no existía WhatsApp cuando yo era jovencita, desde luego. Ni yo. Y se sacan muchas cosas de las cartas, muchas más que de estos mensajes que tenemos ahora cortos y en las que se ponen XP, porque, XQ, porque, y cosas de estas, ¿no? Y se ve mucho la cultura de una persona, el dominio del lenguaje. Sí. En fin, es un género que da mucho a entender de la persona que ha escrito esas cartas, según también a quién vayan dirigidas. Esa es una parte que considero muy, muy interesante explotar. ¿Qué más nos puedes contar de tu tío Wenceslao? Se va a explotar esa parte, se va a explotar esa parte porque precisamente la hilazón de esta novela se va a intentar que sea lo más fehaciente y más real posible, tomando como base sus cartas. Sí. Y evidentemente algunas de esas cartas se harán fotos que se acompañarán con el sobre para que se vea, ¿no? Claro. Que se acompañarán a lo que es la novela y el libro en sí. ¿Y en qué otros sitios vivió? Pues bueno, él después de Barcelona le escribe también unas cartas a mi bisabuela diciéndole que él quiere venirse a Cádiz, y es donde, lo que me preguntabas antes, donde ya termina, parece ser que con matrícula de honor y todas estas cosas, termina la carrera médica. Ajá. Y automáticamente ya entra en las filas del ejército como policía, porque sus hermanos, un hermano mayor de él, Antonio Perdomo y Benítez, fue también héroe, condecorado de guerra y demás, y además fue uno de los primeros aviadores de España. Claro, ya él tenía
la ascendencia de tener un hermano que formaba parte del ejército. Entonces tenía evidentemente las puertas bastante abiertas. Y un cuñado de él, pues también formaba parte del ejército. ¿Sabes? Que todo eso hizo que, ya él decidiera, para su desgracia, porque luego pasó lo que pasó, meterse como médico en el ejército. No sé si Albertini quiere desvelar demasiado lo que es el hilo conductor de la novela. Y sí. Bueno, el hilo conductor son las cartas, más que nada, ¿verdad? Sí, pero el final de la novela siempre hay que dejar un poquito de intriga de intriga para que bueno, después la gente el final... tenga interés en comprarla, en leerla, sobre todo, más que en comprarla, en leerla. Yo siempre digo que prefiero que me lean a que me compren. A que te compren, sí, ¿no? Aunque sea el libro prestado. Efectivamente. No, el final se puede desvelar. Voy a contar muy resumidamente lo que pasó con Gwen. Yo le llamo tío Gwen cariñosamente. El final porque de alguna forma yo no sé si ese va a ser el final de la novela. Ajá. Porque pretendo meter otros elementos, sobre todo también de la historia familiar. Ajá. Y no sé si esa novela puede ser ya el pretexto para la primera novela y que luego irá una historia de la saga familiar a partir de él, contando la historia de sus hermanos, de mi bisabuela. Pero cuento muy resumidamente la historia. Cuando él toma ya posesión de su cargo como teniente médico, él está tan contento y le escribe a mi bisabuela que por fin tiene un sueldo de 600 pesetas. Uy, ¿eso es un dineral? Pues él estaba contentísimo porque le iba a poder devolver a su madre todas las ayudas que su madre le había dado, mandándole duros, medio duros, pesetas y no sé qué. Y entonces él estaba feliz que por fin ya él poder devolver todo lo que habían hecho por él. Y bueno, y entonces lo destinan, en este caso a Melilla, y él está en el destacamento que era la 14ª mía, y no recuerdo exactamente dónde estaba situada, pero hablamos en conjunto de Melilla en general. Y él es una de las víctimas de la famoso desastre de Annual, que está muy contado, que hay documentales, que es un hecho histórico que llegó a crear montones de procesos, como el expediente Picasso, donde se descubre que murieron más de 1000 personas de altos mandos militares o de rango, gente canaria también, no solamente murió mi tío Gwen, murieron unos cuantos más de Gran Canaria, unos anónimos y otros también con rasgo. Un tal Ponce de León falleció en esa matanza de Annual. Y bueno, y la historia es que él está en la posición ahí, 14ª, y de pronto viene alguien y dice que tienen situada una posición que estaba cerca, quizás a pocos kilómetros, no 10 kilómetros, que se llamaba Yves-Lassen. ¿Que la habían Entonces, sitiado? la habían sitiado, en este caso los marroquíes, porque estamos hablando de 1921, el momento álgido de la guerra, de la llamada Guerra de España con África, ¿no? Que ahí había un montón de componentes económicos, políticos, de expansión de España, bueno, de un montón de cosas que quien sabe historia sabe de qué va el tema, ¿no? Era todo un potaje ahí, un revuelto increíble. Entonces alguien llama y dice, oye, tienen esta posición, están cayendo como moscas. Bueno, lo dirían de otra forma, no sé, en aquella época se expresaban como ahora. Creo que pero sí, que esa expresión viene de atrás. Viene de atrás, ¿no? Que estaban cayendo como moscas y que necesitaban un médico. Entonces su capitán, el capitán de la compañía, era el capitán Clavet o Calvet, no Cabelt, no me acuerdo muy bien, pero bueno, es que lo quiero nombrar porque fue importante en ese suceso, ¿no? Y bueno, entonces mi tío abuelo Wenceslao va con un asistente y llegar hasta allí era muy tortuoso, tuvieron que ir arrastrándose y todo este rollo. Digo como anécdota que yo tengo en mi casa el maletín de Wenceslao, que esos maletines antiguos que tenían los médicos, hecho polvo, claro, no lo toco porque creo que le hago así, y se evapora, ¿no? Y bueno, llegaron allí como Dios les dio a entender y mi tío empezó a curar a los heridos. Y cuando los estaba curando, esto lo cuentan los supervivientes,
cuando los estaba curando, lo hirieron. Pero a pesar de herirlo, él intentó seguir curando al resto de los compañeros y luego fue cuando ya entran los rifeños en la posición y entonces ya lo asesinan por la espalda. Uy. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que murió en cumplimiento del deber. Sí, y total. humanitariamente, una persona Sí, muy sí, total. de Él muy arriesgó alto la concepto vida, moral y la perdió. y la perdió allí con 26 añitos. Uy. Y recién terminada su carrera, y fíjate las ilusiones y las ganas que tenía este hombre, como muchísimos más hombres canarios y como muchísimas más víctimas de esa de las terrible guerras en historia, general, de sí. esa guerra. Y bueno, lo que luego contaron los supervivientes, bueno, contaron esa historia, y que claro, cuando ya esa posición es tomada por los rifeños, en este caso los marroquíes, entonces los compañeros lo entierran como pueden. O sea, Lo que entierran allí. no repatriaron el cadáver para acá. Tu abuela no pudo ver a su hijo muerto ni enterrarlo. Mi bisabuela. Tu bisabuela. No, pero ahora te cuento. No pasó eso. Pero dentro de lo malo fue lo mejor, porque por ejemplo el teniente Ponce, que era compañero de Wenceslao y además era canario, a este pobre sí que no encontraron el cuerpo y su madre lo tuvo que dar por muerto y nunca lo pudieron enterrar. Ya. A Wen sí, porque esa guerra sigue hasta 1922 y a finales de agosto, principios de septiembre, logran retomar la posición. Y el ejército español retoma la posición de Ibes-Lacén. Entonces ya fuera los supervivientes, tal que todos los prisioneros, y va mi tío, que lo nombré al principio, va mi tío abuelo Antonio, ¿Qué es hermano? que es el hermano mayor, en busca de los restos de Wenceslao. Encuentra los restos, imagino que, no sé, que él sabría. ¿Cuánto tiempo después? Pues si él murió en junio, julio, no estoy segura, del 21, esto es en septiembre del 22. No sé. ¿Sabes? Descubren dónde está Un enterrado. año y pico, ¿no? Un año y algo. Entonces descubre dónde está enterrado y el 11 de septiembre se le entierra en Melilla. Y posteriormente es trasladado al Panteón de Héroes de Melilla, donde sigue hasta la actualidad. Y en Cádiz, en el hospital de Cádiz, que yo tengo evidentemente un viaje pendiente a ese hospital para ver cómo era la historia, hay una placa en la que, en honor a Wenceslao, en la que dice que vivió y murió por y para la ciencia. Este es el resumen. Creo que es una historia muy bonita. Muy bonita. Muy bonita porque al fin y al cabo es un personaje histórico. Ha tenido su participación importante en la historia de Canarias y en la historia de España, puesto que era una guerra que no era local, era una guerra nacional. Sí. Y pues sí, es digno de ese reconocimiento, sobre todo por el acto de valor que realizó, ¿verdad? Intentando salvar otras vidas cuando la suya corría peligro. De hecho, el asistente, según los testigos, gritó, sálvese quien pueda, ¡pumba! Sí. Y cogió carretera y manta y lo dejó ahí él solo con todos los heridos. Sí, muy pues curioso. ¿No? Es una base histórica muy interesante, que luego, por supuesto, pues hay que intentar rellenar pues esos espacios en los que no hay carta, esas claro, voy a contar. Claro. Pues de algún enamoramiento probablemente. No, en las cartas hay un enamoramiento. Sería interesantísimo otras cartas, otras... No, ya es muy difícil, toda esa correspondencia epistolar, ni siquiera tengo su título, no tengo nada. Todo eso se quedó ahí en la península y yo no sé ¿A dónde fue a parar. Pero sí tenemos fotos. Una foto solamente. Mira, la podía haber traído. Tenemos una foto solamente. Una sorpresa para el libro. Porque como no tenía dinero, no se pudo hacer ni siquiera una foto de militar. Qué fuerte. Porque todo el dinero, por lo que te he contado, del contexto que existía en ese momento en Gran Canaria. Como nuestro primer tiempo, vamos a decir, Albertine, termina, dinos solamente para terminar, ¿sí? ¿Para cuándo crees que esté listo este libro? Bueno, yo espero que si los sábados no son propicios, Betty Boo, la Pantera Rosa y toda esta gente, y el perrito Milú de Tintín, pues espero terminarlo a finales de este año,
porque hay un trabajo ingente a nivel histórico para poder hablar de la historia de toda esa guerra y de la historia canaria y del prejuicio que esa guerra le dio a los canarios. Todo eso es un rollo de investigación bastante arduo, pero si Dios quiere que salga a más tardar a diciembre de este año, porque el centenario que se va a celebrar en Melilla es precisamente en el 2021. Y nos vamos a ir todos los componentes de AOC para allá a presentar en el 2021 ese libro y a reivindicar a los héroes canarios. Como verán, empezamos el año con deberes, con buena tarea para sacar adelante un proyecto precioso, que es el comienzo de un proyecto más amplio, que es reivindicar la figura de personajes canarios que han tenido un papel importante en la historia con mayúsculas. Albertine, gracias por este adelanto. Gracias por estar yo también participando en ese proyecto. Tú eres muy importante en el proyecto. Tan bonito. Lo digo en serio, ¿eh? Y tan ilusionante. Hacemos una paradita y continuamos con nuestro programa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues continuamos y en esta segunda parte del programa yo le he propuesto a Albertine hablar de las supersticiones y les diré por qué. Hace poco se me rompió un espejo en casa. En realidad yo no estaba ni siquiera presente, llegué a casa y me encontré el espejo en el suelo, un espejo de aumento de estos que se ponen con una ventosa en el espejo del baño, que ayuda muchísimo a la hora de maquillarte y de desmoralizarte a veces. Claro, porque te ves todas las arrugas. Y, uy, pero qué mala suerte que se me ha roto el espejo. No sé si dije qué mala suerte porque es un espejo que no es barato o porque en el fondo, aunque uno diga que no es supersticioso, siempre te quedan esas cositas de cuando eres pequeño y oyes estas cosas y se te van calando y forman parte casi del arraigo cultural, familiar y demás, ¿no? No quiero decir que mi familia fuera supersticiosa, sino que eran como costumbres de la época, que no se te rompa un espejo y cosas de estas, no sé. Efectivamente. Me dio pie a pensar que todos, aunque creamos que no, tenemos algunas supersticiones y realizamos actos contra los maleficios que pueden traer determinadas cosas a lo largo del día. Por ejemplo, muchas veces toco madera. Sí, es verdad. Y lo hacemos casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Como un acto reflejo. Cuando quieres que no te suceda algo, o por el contrario, que te suceda algo bueno. Cruzamos los dedos, chocamos las copas, decimos Jesús cuando alguien estornuda. Pues todo eso son supersticiones que vienen de muy atrás, de muy atrás. ¿Qué significa una superstición? Pues una superstición es una creencia que es todo lo contrario al raciocinio, porque no tiene ninguna base científica que avale que esos sucesos que creemos que pueden tener alguna influencia positiva o negativa en nuestra vida sean ciertos. Unos son hacia la mala suerte y otros hacia la buena suerte. Por ejemplo, trae mala suerte pasar por debajo de una escalera y sin embargo te va a venir toda clase de bendiciones cuando encuentras un trébol de 4 hojas.
A ver qué relación pueden tener esas cosas con la realidad de Es nuestra verdad. vida de cada día. Bueno, pues resulta que los españoles somos muy, muy supersticiosos, los más supersticiosos de Europa.